Combatec, pionero en soluciones tecnológicas para el cuidado avanzado de heridas y ostomía, les da la bienvenida al simposio El desafío de las heridas de difícil cicatrización. En él se hablará de los protocolos y tecnologías como herramientas para el manejo integral de las heridas y con ello mostrar la importancia de la higiene de las heridas de difícil cicatrización. Además de brindar evidencia sobre la efectividad en el uso de la presión negativa en el tratamiento de las heridas de exudado moderado. El día de hoy nos honra con su presencia los ponentes, el doctor Luis Muñiz, cirujano general, director de la Clínica de Heridas de ACEMET, Monterrey, Nuevo León, con el tema Relevancia de la higiene de las heridas. Y el doctor Eduardo Camacho, cirujano plástico y reconstructivo del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, hablando sobre las ventajas de la presión negativa ABEL en heridas de exudado moderado. A continuación, el doctor Muñiz nos compartirá sobre la importancia de la higiene de las heridas. Bienvenido, doctor Muñiz. Gracias por la invitación y gracias por permitirme platicar con este grupo de personas interesadas en el manejo de las heridas. Quiero agradecer a Combatec por la oportunidad que me da para poder platicar con ustedes acerca del concepto de higiene de las heridas. Vamos a hablar brevemente de una introducción. En esta ocasión vamos a enfocarnos en el concepto de heridas de difícil cicatrización, las cuales tienen como factor predominante una infección como factor agravante. Vamos a hablar un poco de la higiene de la herida y del concepto del time, que ya ampliamente se ha manejado. Y vamos a hablar un poco del uso de la plata para el control de infección de los biofilm principalmente. Vamos a reportar un par de casos clínicos y vamos a tener una breve conclusión. En general sabemos que las heridas son la principal causa de morbilidad en pacientes y que generan un alto costo para la atención médica. Según la ONU, las heridas crónicas representan el 2% del presupuesto de salud en Europa y se espera que el 1 al 2% de la población de países desarrollados tengan una herida difícil de cicatrizar en algún momento de sus vidas. Pero, ¿qué es una herida de difícil cicatrización? Porque nosotros podemos siempre manejar el concepto de herida crónica, pero el concepto de herida crónica solo habla de tiempo, no nos dice más allá. En cambio, en el 2018 hubo un consenso internacional donde remarcaron la importancia de este concepto y nos menciona que la definición de una herida de difícil cicatrización es cualquier herida que no haya cicatrizado en aproximadamente un 40 a un 50% después de 4 semanas, siempre que haya estado bajo un buen estándar de cuidado. Quiere decir que una herida que no está recibiendo atención no entra en este proceso de herida de difícil cicatrización porque no ha recibido una atención correcta. Y es de ahí la importancia del concepto que vamos a tratar en esta ocasión. Estas heridas de difícil cicatrización, en ellas existe un entorno dinámico en donde hay una triada que es el tejido muerto o necrótico, la presencia de un exudado o una carga microbiana exageradas que interactúan entre ellos tres y generan un daño y una limitación en el proceso de cicatrización. Los tejidos se encuentran siempre bajo un estrés oxidativo debido a la producción de especies reactivas de oxígeno y esto provoca daño en las células con muerte celular y un entorno proteolítico que es demasiado agresivo para que la herida siga un curso adecuado hacia la cicatrización. Si lo vemos desde el punto de vista clínico, la cicatrización tardía generalmente se relaciona con colonización o infección microbiana, unos altos niveles de exudado, la pérdida amplia del tejido y una exposición de alguna estructura crítica, como en este caso que vemos hueso, ¿sí? Y que tenemos mucho tejido necrótico que no ha sido debidamente retirado. Sabemos que la infección es uno de los factores agravantes en cualquier tipo de herida, ¿no? En la infección, en un momento dado, impulsa una mayor utilización de recursos, obviamente genera reingresos hospitalarios o incluso hospitalizaciones prolongadas, múltiples cirugías y amputaciones que obviamente
generan mucha morbilidad en nuestros pacientes. Pero una herida de difícil cicatrización tiene obviamente que tener un origen, y sabemos por estudios como el de Walcott que se realizó que estas heridas manifiestan un alto índice de presencia de biopelículas, como el que reporta entre un 60% en una herida de difícil cicatrización contra un 6% de las heridas agudas que llegan a presentar este biofilm. Otro estudio del 2014 donde encontraron que las biopelículas bacterianas se responsabilizaban del 80% de las infecciones cutáneas crónicas. Entonces, una incidencia importante. O este estudio sistemático donde se revisó qué porcentaje de biopelícula existían en las heridas de difícil cicatrización de cualquier tipo, incluían úlceras por presión, úlcera venosa, úlceras de pie diabético, y encontraron una prevalencia de un 78.2. Podemos asumir que las biopelículas más o menos en promedio se encuentran en un 80% de estas heridas de difícil cicatrización. Pero ¿qué debemos hacer? Convencionalmente lo que hemos venido trabajando es el concepto de que debemos de tener un desbridamiento adecuado del tipo que queramos, quirúrgico, mecánico o químico, entre otros. También podemos saber que debemos de tener un control adecuado de la infección a través de la aplicación local de antisépticos o antimicrobianos, que pueden ser también vía oral o sistémica, lo podemos utilizar, y el manejo adecuado para apósitos de la herida, ¿no? Y siempre cuando hablamos de biofilm debemos de manejar un concepto protocolizado, como este, en donde hablamos de que al haber una sospecha de biofilm debemos de reducir la carga bacteriana a través de desbridamientos y limpiezas vigorosas, pero también es importante mencionar que ellos reportan o favorecen el uso de antimicrobianos tópicos secuenciales. Ahora, si bien el desbridamiento se acepta como la intervención estándar para promover la curación, esa biopelícula puede resistir al desbridamiento como tal y actuar como un reservorio de resistencia, y lleva un retraso considerable en la cicatrización. Y a veces estamos perdidos un poco en el manejo de este proceso. Y por eso debemos de cuidar el resto de los factores que pueden ocasionar un retraso en la cicatrización, como el daño en la perfusión, los datos de descontrol de diabetes, una descarga inadecuada de la presión de la herida, y a generar en una úlcera venosa el tratamiento de la compresión adecuada. Todo esto se debe de manejar al mismo tiempo que controlamos la herida. Sabemos que el manejo de la herida desde un tiempo acá, aproximadamente unos 20 años, se ha dado a través de protocolos como el concepto TIME y otros que han surgido, pero el concepto TIME ha revolucionado el manejo de las heridas. Sin embargo, no resuelve todos los puntos claves del concepto de higiene de la herida. Sabemos que maneja el concepto de tejido no viable, de infección, de manejo del balance y del cuidado del borde de la herida, pero no te da un protocolo de seguimiento, y cuando tú estás manejando la herida directamente, no tienes una forma de saber qué hacer protocolizadamente en todas las heridas. Sabemos que para retirar un biofilm debemos de seguir paso a paso un protocolo. Y entonces, con este concepto de heridas de difícil cicatrización, surge el concepto de higiene de la herida, que es una terminología más clara que nos dice o nos sugiere que hagamos una higiene protocolizada, un cuidado protocolizado de la herida para impulsar un círculo, romper el círculo vicioso y iniciar con una cicatrización más favorable para el paciente. ¿Qué es la higiene de la herida? Es un conjunto de herramientas que nos ayudan y que no se contraponen al concepto del TIME, al contrario, lo favorecen y ayuda a llevar a cabo una limpieza adecuada. Y esto nos ayuda a que manejemos en una forma similar todas las heridas y así podamos comparar los resultados entre cada una de ellas. Este protocolo habla de 4 puntos, que consiste en el primero en una limpieza adecuada, una desbridación correcta, volver a remodelar la herida y finalmente generar el apósito adecuado. Y aquí los vamos a mencionar brevemente.
Obviamente se acepta que la mayoría de las heridas no siguen una trayectoria de curación normal, lo hacen porque no contienen una biopelícula, lo mencionábamos, aproximadamente el 80% de las heridas de difícil cicatrización tienen este problema. Entonces, la eliminación física de la biopelícula es esencial para proporcionar un ambiente de curación saludable. Y aunque el desbridamiento es el primer paso, no es un tratamiento completo, como ya lo mencionamos anteriormente, para resolver el problema de la biopelícula. Entonces, sabiendo que la biopelícula es la clave para poder generar una cicatrización adecuada, lo que hacemos ahora es que este concepto de higiene de la herida nos va a ayudar a limpiar y descontaminar la herida para disminuir así la carga bacteriana de la misma. En el primer punto, que es la limpieza de la piel y las heridas, vemos cómo esta sugiere una descontaminación de la piel perilesional con una eliminación de la piel muerta, los restos sueltos, exudado y microbios para evitar que haya una recolonización a ese nivel. También es importante ver cuando los bordes están contaminados con esa piel perilesional, podemos utilizar alguna desvidación quirúrgica como esta, donde estamos realizando una eliminación del borde que ya se encuentra necrosado o infectado para reiniciar una cicatrización adecuada de este proceso, de esta úlcera que estamos revisando. En el segundo punto, hablamos de un desbridamiento adecuado de la herida, donde vamos a realizar una eliminación quirúrgica o mecánica del biofilm que se encuentra adherido con tejido necrótico infectado cuando encontramos cuerpos extraños o cuando siempre realizamos un cambio de apósito, podemos encontrar tejido como este que observamos en la herida, que inmediatamente después de una limpieza adecuada podemos observar cómo se retira la parte que pudiera manifestarse como un biofilm. En el tercer punto del concepto de higiene de la herida, hablamos de la remodelación del borde del epitelio, eliminando los bordes necróticos, costrosos y o sobresalientes que pueden albergar biopelícula, y eso también puede hacer que se perpetúe esa biopelícula al no retirar ese borde. Como podemos ver aquí, una herida que tiene una escara necrótica y abajo de la misma se conserva piel y infección bacteriana, lo cual al retirarlo podemos hacer ya una adecuada limpieza de los bordes. Aquí tenemos también una higiene, el punto 4, que habla de que debemos de tener un tratamiento y prevención de las biopelículas con estrategias que retrasen el rebrote de la biopelícula, que puede ser a través de agentes dispersantes como enzimas, quelantes o apósitos con antimicrobianos o antisépticos tópicos, como por ejemplo puede ser este apósito que manejamos con plata. Este apósito, que lo conocemos en combinación con plata iónica con otras moléculas, favorece la eliminación del proceso de biofilm para controlar las bacterias y ayudando así a la cicatrización adecuada de las heridas y al control del edema. Este apósito, que es el Aquacella G Extra, nos genera su función a través de 3 componentes que interactúan entre ellos. La plata iónica, un componente antimicrobiano que es la plata iónica, el quelante de metales y un tensioactivo que es un factor importante porque facilita la disrupción de la película. Y eso permite que la plata pueda accesar a más bacterias y generar un mejor efecto de destrucción del biofilm. Y entonces esa sinergia nos ayuda a que la biopelícula se destruya con mayor facilidad. Aquí para evaluar unos casos, como este señor de 62 años, diabético mal controlado, que tiene una úlcera venosa infectada debido al descuido y el descontrol que él tiene de su problema diabético. Vemos cómo en este caso lo que hicimos fue una desbridación de tipo ultrasónico. Obviamente le dimos tratamiento a su problema venoso, un vendaje multicapa y la aplicación del Aquacel AG Extra. Aquí vemos la evolución de la herida, desde la infección, cómo se fue controlando, hasta también un proceso de disminución de la herida, como pueden ver en la última imagen.
Este otro paciente, como un diabético de 56 años, que también presenta un trauma, posterior a un traumatismo, una herida en la cara anterior de la pierna, que estaba tratándose solamente con antibióticos sin tener ninguna mejoría. Aquí podemos ver cómo en este caso también estamos realizando una desvibración ultrasónica y la aplicación del Aquacel AG Extra, con un resultado favorable hacia la cicatrización de esta herida que ya era considerada herida de difícil cicatrización. Y el concepto de manejo de higiene de la herida pues nos favoreció. Para concluir, es importante tener en claro, como vemos en esta herida, que antes de la aplicación de un agente antiséptico como la plata, se deben de realizar algunos cuidados básicos. Como lo sabemos, siempre hay que determinar la etiología de la herida, como en este caso, que pudimos usar la plata, pero no lo íbamos a resolver nunca si no manejábamos el proceso venoso que él tenía con una adecuada compresión. Hay que recordar que la limpieza y el desbridamiento de la herida son cruciales. Si nosotros ponemos antisépticos o antibióticos tópicos como la plata y no hacemos una limpieza adecuada, tampoco va a funcionar. Y hay que manejar cualquier herida de acuerdo a su fase de curación. No, hay heridas que no están infectadas y que no van a requerir el uso de apósitos con antisépticos. Entonces es importante para que sigamos estas reglas básicas y podamos tener un mejor resultado en el manejo de nuestras heridas. La importancia del concepto de la higiene de la herida es que es un término intuitivo que comunica una acción regular y protocolizada para descontaminar la herida. Esto puede mejorar la cicatrización y la reducción de la carga bacteriana, reduciendo el uso de antibióticos sistémicos. El concepto de higiene de la herida es consistente con los trabajos previos, como les decía, coincide y se aplica perfectamente al proceso de concepto TIME y podemos trabajar en conjunto con ellos y para favorecer a nuestro paciente con una mejor limpieza de sus heridas. Y sabemos también que ha demostrado que esta intervención temprana y regular nos ayuda a un mejor ambiente para la curación de estas heridas de difícil cicatrización. No hay que olvidar que la plata, el Aquacel AG, nos ayuda porque esta plata ya ha demostrado que tiene excelentes propiedades antimicrobianas y antifúngicas. Y también sabemos que se ha generado estudios en donde los componentes antibiofilm que tiene y antimicrobianos funcionan en sinergia para irrumpir en la biopelícula, exponiendo a los agentes patógenos y así haciendo o favoreciendo un mejor resultado de la plata iónica. Les agradezco enormemente la oportunidad de estar aquí con ustedes. Espero que esta plática sea de utilidad y que les ayude a resolver mejor los problemas que presenten sus pacientes, los cuales tengan una herida de difícil cicatrización, y que recuerden que debemos protocolizar nuestra atención y qué mejor que utilizar este concepto de higiene de las heridas para poder llevar las heridas de nuestros pacientes a mejores resultados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Muñiz, por su excelente explicación en el tema relevancia de la higiene de las heridas. Bueno, ahora iniciaremos la sesión de preguntas. Doctor, ¿cuáles son los beneficios de la utilización del Aquacel AG Extra en conjunto con la higiene de las heridas en el manejo de esas heridas de difícil cicatrización? Como lo vimos en la presentación, el concepto de higiene de las heridas te permite protocolizar la atención e ir viendo paso a paso el resultado de la mejoría. Pero sabemos que el biofilm, si dejas generalmente un pequeño borde, va a reincidir, y de 24 a 48 horas, cuando vas a revisar de nuevo la herida, lo vas a encontrar ahí de nuevo en las mismas dimensiones en las que ya se encontraba. Ahí es donde la plata ejerce la función. El Aquacel AG, junto con el agente tensioactivo, disrumpe el biofilm, y lo cual permite que la plata destruya las bacterias con mayor facilidad. Entonces, hay un efecto sinérgico entre el protocolo de higiene de la herida y la utilización del Aquacel AG Extra para la disrupción del biofilm.
Bueno, doctor, muchas gracias por su excelente ponencia y continuamos ahora con la siguiente. Gracias. Ahora, el doctor Camacho nos hablará de sus experiencias en el manejo de heridas con la innovación de un sistema de presión negativa con la tecnología Hydrofight. Bienvenido, doctor Camacho. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues como ustedes lo escucharon, soy Eduardo Camacho Quintero, soy cirujano plástico, estético y reconstructivo de la Ciudad de México. El día de hoy, pues vamos a hablar sobre esta terapia innovadora de presión negativa, sistema de terapia de presión negativa ABEL, sobre su aplicación clínica que tenemos en nuestros pacientes. A manera de introducción, bueno, sabemos que con el envejecimiento de la población y la mayor sobrevida de la población, pues ha habido un mayor número de enfermedades crónicas, ya que nuestros pacientes actualmente están viviendo más. Y con esto, pues, aumenta debido a diferentes tipos de patologías quirúrgicas el número de intervenciones y secundariamente a ello, pues, el desarrollo de complicaciones o de infecciones del sitio quirúrgico en este grupo de pacientes principalmente. Sin embargo, bueno, es algo que nosotros podemos encontrar más comúnmente en cualquiera de los dos extremos de la vida. Pero también podemos tener en nuestra población o en nuestros adultos jóvenes también una mayor incidencia de este tipo de problemas o de situaciones, como puede ser la dehiscencia o la infección de una herida quirúrgica, secundario a ciertos factores que vamos a observar. ¿Qué impacto tiene a nivel mundial las infecciones del sitio quirúrgico? Bueno, si revisamos las estadísticas, principalmente las estadísticas de nuestro país vecino de Norteamérica, de los Estados Unidos, hablando específicamente, pues vamos a encontrar que el 21%, prácticamente el 22% de todas las infecciones asociadas a salud o asociadas que vamos a encontrar nosotros, están asociadas a infecciones del sitio quirúrgico. Esto va a contar por cerca de 8.2 millones de pacientes que van a requerir atención por infección del sitio quirúrgico, y esto se va a traducir en aproximadamente 400,000 días extras de hospitalización. Hay que puntualizar que estamos hablando que son días extras, además de lo que requirió el paciente para su patología de base. El paciente pudo haber venido probablemente por un cuadro de apendicitis o a colocarse una prótesis de cadera, que eso no entra dentro de la estadística extra que nosotros estamos viendo. Y bueno, vamos a tener que en los Estados Unidos los costos atribuidos a este tipo de complicaciones pues ascienden arriba de 10 billones de dólares, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver también? Bueno, vamos a ver un retraso en la cicatrización. Esto lo podemos aplicar en cualquier lugar, incluso con nosotros acá en Latinoamérica. Sabemos que cuando tenemos un paciente con alguna complicación dentro de lo que es la incisión quirúrgica, llámese infección o llámese la aparición de un seroma, un hematoma o dehiscencia de la misma, pues vamos a tener un retraso en el mismo, lo cual nos va a llevar a que el paciente tenga en promedio aproximadamente unos 10 días posteriores a su egreso que se tenía planeado. También tenemos que ver no solamente al paciente en su ámbito de salud, sino que también
psicológicamente por el dolor que experimenta el paciente o por las complicaciones que puede llegar a tener, sobre todo cuando tenemos una complicación en una cirugía estética, que es una de las situaciones catastróficas que muchas veces nos enfrentamos nosotros como cirujanos plásticos, es la presencia de una dehiscencia en un procedimiento quirúrgico cosmético o la necrosis del colgajo en un procedimiento quirúrgico cosmético. Con estas, herramientas que tenemos actualmente, podemos, si no evitarlas completamente, sí disminuir la frecuencia de las mismas, ¿no? Y con esto, pues, disminuir la mala calidad o la cicatrización anormal en nuestros pacientes y evitar reintervenciones quirúrgicas. También debemos de tener en cuenta, digamos, a nuestras instituciones de salud les importan, digo, a nosotros también, los costes de lo que significa atender este tipo de pacientes. Y pues cuando tenemos complicaciones vamos a tener una duplicación de estos mismos y una triplicación de la tasa de mortalidad en pacientes que se nos puedan llegar a complicar. ¿Por qué es importante el manejo de las heridas quirúrgicas? Bueno, usualmente nosotros utilizamos los apósitos convencionales para el tratamiento de una herida simple, de lo que nosotros estamos utilizando, o un apósito postquirúrgico tradicional. Sin embargo, bueno, tenemos que tener en cuenta que cada vez aumentan más la proporción de heridas con retraso en el proceso de cicatrización, y estas heridas, la mayor parte de ellas son de origen quirúrgico. Entonces, si tenemos ya estadísticamente estos antecedentes y esto puede llegar a ocurrir, entonces, ¿por qué no utilizar, si ya existe la evidencia científica de que utilizar un apósito avanzado nos puede ayudar a disminuir estas complicaciones? Pues en lugar de utilizar el apósito que comúnmente estamos acostumbrados a utilizar, como es el apósito de gasa o el apósito de algodón, pues mejor utilizar un apósito avanzado, ya que esto nos va a disminuir mucho las complicaciones, como son la infección y la reinfección de pacientes que tengan una alta probabilidad de complicarse, ¿sí? Dentro de los costos indirectos que nosotros podemos llegar a tener, bueno, pues además de los costos hospitalarios, también vamos a tener la pérdida económica por licencia o por incapacidad del paciente y su incapacidad de involucrarse o regresar a su entorno doméstico y social. Entonces, como les mencionaba hace un momento, debemos de ver al paciente como toda una unidad, sobre todo basándonos o justificando la utilización de este tipo de dispositivos o de este tipo de apósitos inteligentes, se puede decir, ya que tenemos la incidencia de que varios estudios han identificado que las infecciones del sitio quirúrgico como la complicación más frecuente que requiere rehospitalización, contando arriba prácticamente de un 20% de todas las readmisiones. Cerca del 50% de las infecciones del sitio quirúrgico se van a presentar durante la primera semana del posoperatorio del paciente y casi el 90% se diagnostican dentro de las primeras 2 semanas posteriores a la cirugía, ¿sí? Uno de los parámetros con los que no contamos, bueno, porque desafortunadamente no le damos esa importancia, pero yo creo que quienes han tenido una herida quirúrgica complicada o algún procedimiento quirúrgico que se ha llegado a complicar, pues puede hablarnos sobre la depresión que les causa este tipo de complicaciones o el daño psicológico que puede llegarles a causar el dolor y el sometimiento a las corrosiones, no solamente a ellos, sino también a los familiares que se encuentran a cargo de estos pacientes.
Entonces vamos a ver que por definición de la infección del sitio quirúrgico vamos a encontrar nosotros que vamos a observar infecciones incisionales superficiales en la cual solamente vamos a encontrar cierto enrojecimiento de lo que es la herida quirúrgica, incisiones o incisionales profundas en las cuales pues ya podemos observar nosotros incluso la aparición de absceso y las infecciones que son de órgano-espacio, que bueno, aquí prácticamente nuestro apósito no va a tener ninguna función, ya que su función es de manera superficial. Y nada más para recordar, pues recordar del tipo de heridas o de infección de la herida que nosotros vamos a encontrar, que son las heridas limpias, que son prácticamente todas las que encontramos en las cirugías programadas, que no son cirugías de urgencia, las heridas potencialmente contaminadas y en heridas que tenemos un espacio o una herida sucia o infectada, ¿no? Esto nosotros, bueno, por supuesto que en este tipo de patologías que podemos llegar a encontrar, como en una víscera perforada o cuando tenemos un apéndice grado 4 complicada, pues es prácticamente predecible que vamos a tener una complicación a nivel de la herida quirúrgica. Y como les decía, bueno, no porque utilicemos este tipo de terapia de presión negativa quiere decir que no vamos a presentar la complicación. Sin embargo, vamos a disminuir de acuerdo a las evidencias científicas que tenemos. No es algo que yo les vengo a contar, sino que es de acuerdo a la evidencia científica con la que se cuenta, es que disminuye mucho la incidencia de este tipo de complicaciones. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, en este caso vamos a utilizar, contamos con diferentes herramientas para el tratamiento o para ayudarnos a utilizar el producto correcto de acuerdo a la herida que nosotros estemos manejando. Sin embargo, bueno, en esta charla vamos a enfocarnos prácticamente en la utilización de lo que es la terapia de presión negativa con hidrofibra, Abel, que se utiliza para el tratamiento de las heridas postquirúrgicas con un alto grado de dehiscencia o formación de seroma. Aquí nosotros, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, que vamos a encontrar que va a haber una reducción del costo o de los costes importante, ¿sí? Ya que esto nos va a disminuir el riesgo de infección del sitio operatorio o del sitio quirúrgico, nos va a dar mayor seguridad tanto a nosotros como a nuestro paciente de que todo va a ir pues de manera adecuada, va a haber mejor calidad en el cuidado y vamos a tener una mejor evolución. Va a haber ciertos grados o ciertos riesgos relacionados con el paciente, al igual que con el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Y aquí los mencionamos, ¿no? Vamos a ver la puntuación de ASA, ¿sí? Que es de la Sociedad Americana de Anestesiología, el riesgo quirúrgico que tenga el paciente. A mayor riesgo quirúrgico, pues mayores complicaciones, ¿no? En algunos pacientes vamos a encontrar incluso pues en algunos pacientes está hasta contraindicado operarlos. Estamos hablando en cirugía electiva. Sin embargo, cuando tenemos una cirugía de urgencia, pues aunque tengamos un riesgo o una ASA elevada, pues el paciente tiene que operarse, ya que también existe un compromiso en cuanto a su vida de acuerdo a la patología que esté teniendo, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta la puntuación de ASA, historia previa de complicaciones del paciente, problemas en la piel que puedan alterar la cicatrización, ¿sí? Un elevado índice de masa corporal, como nosotros lo sabemos, bueno, pacientes con estados nutricionales alterados, ya sea por sobrenutrición, por decir
una obesidad mórbida o incluso malnutrición, pues vamos a tener más frecuentemente este tipo de complicaciones. Pacientes fumadores, pacientes con enfermedad pulmonar, pacientes con enfermedades autoinmunes y la mayor parte de los pacientes, como lo vemos en el siguiente punto, con enfermedades autoinmunes, pues la mayor parte de ellos están tomando esteroides o corticosteroides y esto, como es de todo sabido, pues va a disminuir el proceso o nos va a alterar el proceso de cicatrización, además de algunas otras terapias adyuvantes que esté tomando el paciente, ¿no? Como puede ser probablemente un paciente que esté en quimioterapia, también ese tipo de pacientes pues nos va a alterar el proceso de cicatrización, ¿sí? Y pues no, relacionado también al procedimiento que nosotros vamos a realizar, tanto como la cirugía, la localización de la incisión, la duración de la misma, la omisión de la utilización de antibióticos profilácticos, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a realizar una puntuación y bueno, una calificación y si nosotros tenemos más de 3 factores de los que estamos hablando, bueno, en este caso vamos a recomendar el uso de la terapia de presión negativa para disminuir los riesgos de complicaciones a nivel del sitio quirúrgico. Podemos utilizar algún otro tipo de apósito si tenemos menos de tres factores. No es una regla, simplemente es una sugerencia que se da dentro de lo que son las guías de práctica clínica para el tratamiento de o con la presión negativa descartable. Entonces, vamos a ver o podemos utilizar este algoritmo en el cual podemos nosotros decidir la utilización de la terapia de presión negativa en las heridas quirúrgicas cerradas, ¿no? Entonces, vamos a observar, pues, si el paciente tiene algún factor de riesgo, como les decía, de estos puntos que nosotros tomamos en cuenta. Si tiene más de 3 factores de riesgo, pues decimos que sí, ¿sí? Si el procedimiento tiene una alta incidencia o consecuencia, o se ha sometido al paciente que es común una complicación en la dehiscencia, como una artroplastía o una revascularización mecárdica, una cirugía vascular, una cesárea planificada, una cirugía colorectal, una cirugía compleja. Bueno, si el paciente no tiene algún otro factor de riesgo, el paciente tiene menos de dos factores, pues entonces no es necesario que utilicemos nosotros la terapia de presión negativa. En este caso, podemos utilizar el apósito postoperatorio estándar. La casa, en este caso, pues recomendamos un apósito con plata para disminuir la frecuencia de lo que es la infección del sitio quirúrgico. Si tenemos nosotros un paciente con alto riesgo de dehiscencia, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, bueno, pues entonces vamos a evaluar ahora, además de los puntos que tenemos en cuenta, si este paciente es candidato a utilizar una presión negativa sin reservorio o requiere este paciente una presión negativa tradicional o una presión negativa con reservorio. Bueno, si el paciente tiene un exudado mínimo a moderado o tenemos una herida quirúrgica que solamente de acuerdo a los parámetros que nosotros estamos revisando tiene un alto riesgo de dehiscencia, pues en este caso se recomienda utilizar una presión negativa sin reservorio. Si tenemos un paciente que tiene un exudado alto de esta herida que estamos manejando, pues en estos pacientes se requiere que tengamos un sistema de presión negativa con reservorio.
Enfocándonos principalmente a lo que nos ocupa el día de hoy, que es la terapia de presión negativa con este tipo de apósito y bomba, que en su conjunto se conoce como ABEL, vamos a tener o vamos a observar cuáles son las virtudes de este tipo de tecnología para el manejo de la presión negativa en el tratamiento de la herida, ¿no? Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que esta presión negativa viene combinada con una tecnología que pues ya muchos de nosotros la conocemos, que es la misma tecnología que tiene el apósito de Aquacel, que es una tecnología de hidrofibra, que nos va a ayudar a evacuar los exudados, nuevamente insisto, de leves a moderados, va a crear un ambiente húmedo controlado, va a reducir el edema tisular, como lo observamos con las presiones negativas, va a producir una contracción de los bordes de la herida, va a estimular mecánicamente el lecho de la herida cuando la utilizamos para preparar el lecho de la herida, ¿sí? En este caso no estamos utilizando sobre una herida que se encuentra ya quirúrgicamente cerrada. Nos mejora o favorece la angiogénesis en la herida y nos va a ayudar también a formar el tejido de granulación. Y sobre todo que, bueno, al estar evacuando ese exudado, va a permitir una evacuación constante a través de la succión y a través del apósito de la tecnología hidrofibra de detritus propios de la herida y de bacterias que podemos nosotros llegar a tener en la misma, ¿sí? Como les mencionaba, bueno, existen ya consensos a nivel internacional en el cual nos recomiendan la utilización de la terapia de presión negativa desechable, ¿sí? En la práctica clínica, por todos los factores que ya les mencioné yo anteriormente, ¿no? Vamos a encontrarlo en diferentes tipos de documentos que son líderes de opinión a nivel internacional, como el documento de consenso publicado por el World Union de Wound Healing Societies, en el cual nos dicen que disminuye de manera importante la dehiscencia de las heridas quirúrgicas por la disminución del edema, por la disminución de la tensión lateral de la herida, por la disminución al hacer ese vacío sobre el lecho de la herida, aunque esté cerrado quirúrgicamente, este vacío es como si trajera un vendaje el paciente, entonces va a disminuir el riesgo de seroma y hematoma y como consecuencia pues el riesgo de la dehiscencia, además de pues estar manejando un apósito o una cura cerrada de la herida, eso también va a disminuir o va a protegernos contra la contaminación. Nuevamente, otro documento de consenso publicado por el World Union, en el cual pues es una de las recomendaciones que nos da para evitar la dehiscencia de la herida. Si nosotros prevenimos utilizando este tipo de dispositivos de presión negativa en pacientes que tienen una alta incidencia de complicarse tanto de infección como de dehiscencia, pues podemos nosotros disminuir todas las complicaciones que vienen. Y diferentes tipos de artículos que vamos a encontrar actualmente que nos dan la base científica para que nosotros podamos justificar la utilización de este tipo de productos. Hablando directamente de la máquina, ¿qué características tiene o qué diferencia tiene con respecto al resto de las terapias de presión negativa? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que es una presión negativa desechable. Existen diferentes tipos de presiones negativas en el mercado, como lo sabemos, o quienes nos dedicamos al manejo avanzado de las heridas, sabemos que existen diferentes opciones. Esta es una opción más que tenemos, que a diferencia del resto de las terapias,
Pues la ventaja que tiene es su bomba, ¿sí? Particularmente he encontrado que el que la bomba de esta terapia me dure 30 días, para mí pues es una maravilla, ¿no? Ya que eso nos va a disminuir mucho los costes en cuanto a los cambios de la terapia. En cuanto al resto de las particularidades, pues el indicador de la luz, pues vamos a encontrarlo igual que lo vemos en algunas otras de la terapia, en el cual vamos a tener el indicador de cuando, con la flechita, cuando en verde, cuando está funcionando de manera adecuada, y cuando tenemos alguna otra situación, fugas, etcétera, pues vamos a empezar a tener el pitido o la luz roja y que nos avise que hay algún problema con la pila, con la batería, ¿sí? Tiene un botón único de on and off, no tenemos, la máquina ya viene regulada para mantener su presión negativa de manera constante, ¿sí? El apósito también tiene sus características especiales, como les mencionaba yo anteriormente. El apósito es el mismo reservorio, pero el apósito, además, el que está en contacto con la herida es el apósito que regularmente conocemos todos como Aquacel, que es esta hidrofibra que absorbe de manera vertical y que va a atrapar los detritus y las bacterias dentro del apósito, así como el exudado mismo de la herida. La conexión es una conexión lower lock, entonces la vamos a nosotros a prácticamente pues atornillar en lo que es el dispositivo, ¿sí? Vamos a observar que tiene su compartimiento para las pilas, el tubo extensor. Y otra de las particularidades de esta terapia es que tiene una válvula one way que permite que la presión negativa se conserve en el apósito hasta por 60 minutos, lo que va a hacer que el paciente se pueda desconectar. Particularmente no lo recomiendo, pero bueno, es una de las virtudes de la terapia en el cual el paciente puede desconectarse, del dispositivo, o sea, lo puede apagar, se desconecta y hasta por 60 minutos el paciente puede hacer su vida, o puede irse a bañar, o puede, no sé, a lo mejor si va a pasar por un aeropuerto y no quiere que le suene la máquina, pues se la desconecta y la pone en la charola y pasa sin ningún problema, ¿no? Estas características del apósito nosotros las vamos a observar, que es una de las características que tiene el apósito de presión negativa de Abel, ¿sí? Que las diferentes capas que vamos a tener, pues es que tiene la capa adhesiva de silicona, que está, como ustedes lo observan aquí, es periférica, no viene en la parte que entra en contacto con la herida, ¿sí? Lo que es el núcleo del apósito o lo que entra en contacto con la herida es el apósito de Aquacel o el apósito de hidrofibra, ¿sí? Que vamos a observar que quienes conocemos el apósito, pues lo vamos a observar que es muy parecido al Aquacel extra o al Aquacel AG extra, viene unida por medio de costuras, tiene una capa de poliuretano que va también a ayudarnos a absorber el exudado, y una capa externa o una película de poliuretano donde vamos a encontrar introducido el puerto y el tubo conector blando que se va a conectar posteriormente al tubo que vamos a poner nosotros hacia el dispositivo, hacia el aparato. En estudios hechos in vitro se ha observado que utilizando un apósito de 16x21 en heridas simuladas, bueno, en un exudado moderado de hasta 82 mililitros, el apósito nos retiene esa cantidad de líquido y entonces en tres días. Y en esta medida del apósito de 16 a 21 centímetros, pues requiere que se esté cambiando cada tercer día. Cuando tenemos un exudado menor o bajo,
podemos dejar el apósito hasta 7 días y nos va a llegar a tener una retención de 107 milímetros de acuerdo a los estudios que se realizaron in vitro, a las pruebas que se realizaron in vitro. ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, como ya lo he mencionado durante el transcurso de la charla, pues nos va a retener el exudado y nos va a atrapar bacterias, que son una de las características principales que observamos en el apósito de Aquacel. Nos va a formar un gel cohesivo que va a hacer que no lesionemos el lecho de la herida, ¿sí? Y nos va a mantener ese ambiente húmedo que nosotros requerimos en el lecho de la herida. Y va al estar ocluido, pues, y al estar evacuando constantemente el exudado de la herida o atrapándolo hacia el apósito, pues va a reducir la incidencia de infecciones cruzadas. Entonces, a manera de resumen, el dispositivo o la máquina tiene un diseño ergonómico que nos va a ayudar a que el paciente lo pueda, pues, traer en el bolsillo de su pantalón o de su camisa sin ningún problema. Es un dispositivo pequeño, tiene 30 días de uso, que es una de sus principales ventajas, como les mencionaba. Utiliza 6 baterías AAA que regularmente, bueno, el dispositivo regularmente trae 6 baterías AAA, debería decirlo. Utiliza 3. Vamos a colocarlas estas ahí y posteriormente vamos a hacer el cambio a los 15 días. La bomba maneja el modo continuo y tiene una presión sostenida de 80 milímetros de mercurio. Está indicado en todo tipo de heridas que tengan un exudado leve a moderado. Y vamos a pasar a ver algunos casos clínicos de manera rápida. Un paciente con una pancreatectomía, en el cual nosotros sabemos que este tipo de pacientes tienen una alta incidencia de dehiscencia de la herida quirúrgica. Vemos desde el momento del postoperatorio cómo se coloca el apósito, ¿sí? Y prácticamente para la colocación del apósito no tiene ningún, bueno, no es que no tenga ninguna técnica en especial, pero es muy fácil de colocar el apósito. Debemos nosotros de asegurarnos de que no haya ningún material oleoso alrededor, que esté la herida seca, limpiarla ni restos de isodine o algún otro desinfectante que regularmente utilizamos en el momento de la cirugía. Limpiamos completamente la piel, que esté seca, y posteriormente colocamos el apósito. El apósito viene marcada como el número 1 que quitamos regularmente y colocamos el apósito, y luego viene marcado como la filmina el número 2, que lo retiramos, y posteriormente el número 3. Como les digo, es muy fácil de colocar. Aquí el único consejo que les daría es que nos aseguremos que el puerto, en las heridas cerradas no tenemos tanto problema, o más bien en las heridas cerradas no tenemos problema, pero cuando estamos haciendo o manejando una herida abierta o una herida o preparando el lecho de una herida, el puerto nos debemos de asegurar que quede lo lejos del lecho de la herida, o sea, que no nos quede en el lecho de la herida. Aquí vemos al inicio de este paciente, el día 11 de noviembre, cuando ya se retira el sistema Bell y se retiran los puntos, y como 10 días después, vemos perfectamente cicatrizada la herida. En estos casos es donde yo les mencionaba, ¿no? Bueno, y aquí ya tuvimos una complicación, no se tomaron las precauciones adecuadas, puede ser un paciente que no pensamos que se fuera a complicar, como es en este caso de una paciente de una poscesárea, hizo un seroma, se drenó el seroma, se dehiscentó la herida completamente. Aquí vemos una herida que se encuentra cavitada. Entonces, en estos casos, cuando tenemos de 2 a 3 centímetros más de cavitación o de profundidad en la herida, se puede decir, podemos rellenar la herida con el apósito de hidrofibra, con el Aquacel, y sobre este colocar
el apósito de presión negativa de Abel. ¿Sí? Esto nos va a ayudar a que tengamos mayor capacidad de retención del exudado, ya que este tipo de heridas nos van a exudar más. Y vemos su evolución como prácticamente a las 3 semanas, pues tenemos una herida lista para que nosotros la sigamos manejando con terapia de hidrofibra. Les decía que una de las indicaciones más importantes en este tipo de terapias, que es la presión negativa, además de prevenir la infección del sitio quirúrgico, pues es prevenir la dehiscencia. Cuando utilizamos materiales protésicos, o ya sea en cirugía de cadera o cirugía de rodilla, pues es muy común que nosotros podamos llegar a tener dehiscencia de la misma. Debido a las características que vamos a tener, como es evitar el seroma, como es evitar la tensión de los bordes de la herida, como es evitar el edema, pues vamos a tener nosotros que a los 7 días vamos a tener una rodilla prácticamente sin inflamación, con un buen proceso cicatricial. Y bueno, y para el tratamiento de las complicaciones, como vemos en esta dehiscencia de una reconstrucción mamaria, nos sirve el apósito también para preparar el lecho de la herida o para mejorar el lecho de la herida, y que vayamos viendo nosotros las características al día 10 del cambio del apósito, cómo tenemos nosotros una adecuada epitelización después de 4 cambios. Complicaciones, como les decía, en cirugía cosmética, como es en una abdominoplastía en la cual se presentó una necrosis del colgajo, que no son muy infrecuentes, pero nos pasan. Entonces vemos cómo tenemos esa necrosis de ese colgajo. Después de que realizamos nosotros la desbridación, es importante mencionarles que el apósito no nos va a desbridar ni nos sirve para desbridación de una herida. Entonces, debemos de tener nosotros una herida limpia o en condiciones para que podamos colocar el apósito. Vemos el día de la colocación o de aplicación de lo que es el apósito, y posteriormente a la aplicación del mismo, y vamos viendo la secuencia al día 24 hasta el día 30 con el cierre completamente el mismo. Otra de las ventajas que tenemos es la aplicación sobre los colgajos, sobre los injertos. Hemos observado nosotros una mejor integración con la presión negativa, evita la formación de seromas o hematomas, y eso hace una mejor integración del injerto. Vemos en este caso es un paciente que también tiene una herida en el miembro pélvico, que tuvo una mordedura por un perro. Vemos al momento de la aplicación, el 11 de junio, como vemos, una de las cosas que les mencionaba yo, de asegurarnos que el puerto no quede sobre el lecho de la herida, porque si lo colocamos el puerto en el lecho de la herida, va a empezar a absorber por aquí y no va a absorber en el apósito. Entonces vamos a tener complicaciones y vamos a tener una falla en la terapia. Vemos en las fechas del día 11 al día 16, 5 días después, como vemos una mejoría importante en el lecho de la herida, lo que me va a permitir a mí injertar a ese paciente, colocar la terapia sobre los injertos y ver la integración de la misma. Este también otro caso de otro paciente que tuvo una hernia inguinal estrangulada, que fue necesario realizarse una resección intestinal y tuvo un estoma. Cuando el paciente vino a realizarse la reconexión, pues presentó un seroma a nivel de la pared abdominal. Vemos aquí este orificio en la parte superior, y acá otro en la parte medial. Este que vemos aquí es el ombligo. Vemos en la parte medial y vemos el cierre de donde tenía el paciente su estoma, ¿sí? Colocamos la terapia de presión negativa, y observamos aquí ya cómo el paciente está completamente cerrado o cicatrizado. Entonces, bueno, para terminar, es una de las opciones que tenemos nosotros para el tratamiento de las heridas en pacientes
que tenemos una alta incidencia de infección del sitio quirúrgico o en pacientes que nosotros vayamos a tener algunos de los factores de riesgo que hablamos al inicio, de acuerdo a nuestra valoración previa a la intervención quirúrgica. Y si es una intervención quirúrgica pues de emergencia, pues ya pues está más que indicado este tipo de terapias. Pues no me resta más que agradecerles su atención. Muchas gracias por la invitación y espero que esta charla haya ayudado a tener un arma más en el tratamiento de las heridas o la prevención en las complicaciones de las heridas. Muchas gracias, doctor Eduardo Camacho, por su excelente explicación en el tema de las ventajas de la presión negativa Bell en heridas de exudado moderado. Y agradecemos a todos ustedes por su participación en la discusión científica. Estamos seguros de que el contenido fue de gran importancia para su conocimiento y aprovechamos la oportunidad también para invitarlos a todos a suscribirse en nuestras redes sociales de Combatec México para mantener un contacto activo. Después de todo, la distancia no significa ausencia.